Hola, antes de empezar con el tema del video, les invito a escribir en los comentarios preguntas que quisieran hacerme, ya que el próximo jueves a las 4 de la tarde de la Ciudad de México haré una transmisión en vivo de preguntas y respuestas y para reseñar un libro. Franz Kafka nació en Praga en 1882 y murió en 1924. Aunque vivió tanto tiempo en Praga, sus novelas y cuentos no fueron escritas en checo, sino en alemán. Su vida exterior no fue distinta a la de muchas personas en la actualidad. Trabajó en las oficinas de una compañía de seguros. Su vida interior es lo verdaderamente interesante. Él odiaba a su padre, nunca se casó, vivía con una angustia constante y era muy solitario, tanto que Alejandra Pizarnik dice sobre él, y cito: sobre todo a Kafka, a quien le pasó lo que a mí, si bien él era púdico y casto, ¿qué hice del don del sexo? Y yo soy una pajera como no existe otra, pero le pasó a Kafka lo que a mí. Se separó, fue demasiado lejos en la soledad y tuvo que saber que de allí no se vuelve. Se alejó, me alejé. Fin de la cita. Hoy dedico este video a Kafka para recomendarles su lectura. Número 1. La reinvención de la fábula. Como es sabido, las fábulas son relatos donde los animales hablan y transmiten lecciones morales. En muchos de sus cuentos, Kafka usa a los animales como protagonistas. Así, en Josefina la Cantora, donde nos cuenta la extraña vida de una rata, o en Chacales y Árabes, donde un chacal pide ayuda a un extranjero para que salve a su pueblo, o el famosísimo cuento de la metamorfosis, donde un hombre solitario se transforma en insecto. Así pues, en esos relatos los animales son fundamentales, pero no tienen una lección clara sobre la moral. Por el contrario, esos animales suelen llevar vidas absurdas e incómodas para la sociedad en la que existen. Número 2. No hay final feliz. Es esto lo que más me gusta de Kafka. Por regla general, los cuentos y novelas de Kafka no terminan con alegría. Es más, sus novelas nunca tuvieron final. Lo que nos hace preguntarnos, ¿era Kafka pesimista? ¿No creía en nada? En mi opinión, Kafka no era pesimista, sino desesperado. Sus historias exponen seres exiliados en el mundo, seres que sí quieren encajar en el mundo, pero simplemente no pueden hacerlo. Es como si entre él y la vida, entre él y las otras personas, existiera una distancia infinita. Sus protagonistas son siempre inadaptados. Así en el cuento El jinete del cubo, él relata cómo un hombre simplemente quiere comprar carbón y los vendedores no lo oyen, no le abren la puerta, como si no existiera. O en el cuento que es una obra maestra, Ante la ley, un hombre quiere entrar en la ley y un guardián se lo impide. E incluso en sus cartas a Milena, Kafka logra describir el amor tan intenso que tuvo por una mujer, pero también el abismal miedo, porque era miedo, que le impedía consumar su amor y estar con ella en la vida real. Número 3. El lenguaje laberinto.
Si ustedes son impacientes, no lean a Kafka. Pero si no tienen prisa, sabrán apreciar cada uno de los diálogos de sus personajes o las descripciones del narrador. En Kafka, los personajes de sus cuentos y novelas no van al grano. No hablan para transmitir un mensaje directo. Más bien dan rodeos, una y otra vez. Parece que lo hacen a propósito. Parece que disfrutan nunca llegar a la meta. A veces es como si hablaran por hablar, como si dijeran, ya que nunca vamos a llegar a la felicidad, la justicia o el amor, mejor hay que divertirnos con largas secuencias de palabras. Tal es su enorme belleza. Para terminar este video, leo un pasaje de la novela América o el desaparecido, para que puedan comprobar cómo Kafka transforma con su lenguaje una simple casa en un laberinto infinito. Gracias por escuchar. Ahora se trataba solo de encontrar el camino del salón, en donde probablemente, en su primera distracción, había dejado el sombrero en algún lugar inapropiado. Naturalmente se llevaría la vela, pero incluso con luz no resultaría fácil orientarse. Por ejemplo, ni siquiera sabía si aquella habitación estaba al mismo nivel que el salón. Al ir allí, Clara lo había arrastrado de tal forma que no había podido mirar a su alrededor, y el señor Green y los criados que llevaban candeleros lo habían distraído también. En pocas palabras, ahora no sabía siquiera realmente si habían subido una escalera o dos, o incluso, quizá, ninguna. A juzgar por la vista, la habitación estaba bastante alta, y por ello trató de imaginarse que habían subido escaleras, pero ya a la entrada de la casa habían tenido que subirlas, y ¿por qué no podía estar en alto también aquella parte de la casa? Si por lo menos se viera en el pasillo algún resplandor que saliera de alguna puerta, o se escuchara a lo lejos alguna voz, por leve que fuera. Su reloj de bolsillo, regalo de su tío, marcaba las 11. Carl cogió la vela y salió al pasillo. Dejó abierta la puerta para, en el caso de que su búsqueda fuera inútil, poder volver a encontrar al menos su cuarto y luego, en el peor de los casos, la puerta de la habitación de Clara. Por seguridad, para que la puerta no se cerrase sola, la sujetó con una silla. En el pasillo se daba la desafortunada circunstancia. Naturalmente, había torcido a la izquierda, alejándose de la puerta de Clara, de que soplaba hacia Carl una corriente de aire, sin duda muy débil, pero que podía apagar fácilmente la vela. De forma que Carl tenía que proteger la llama con la mano y, además, detenerse con frecuencia para que la debilitada llama se recuperase. Avanzaba lentamente, y por ello el camino le parecía 2 veces más largo. Carl había pasado ya grandes trechos de paredes totalmente sin puertas, y no se podía imaginar qué había detrás. Luego vinieron de nuevo una puerta tras otra. Trató de abrir varias. Estaban cerradas, y las habitaciones, evidentemente, deshabitadas. Era un derroche de espacio sin igual, y Carl pensó en las viviendas del este de Nueva York que su tío le había prometido mostrarle y en donde, al parecer, varias familias vivían en una pequeña habitación y el hogar de cada una consistía en un rincón de la misma, en donde los niños se agrupaban en torno a sus padres. Y allí había tantos cuartos vacíos que solo servían para sonar a hueco cuando se golpeaba la puerta.